Hola, en el presente video hablaremos un poco sobre dos magnitudes físicas muy importantes para el estudio de la dinámica, como son la distancia y el tiempo, y comentaremos también un poquito sobre lo que es medición. Entiendo que ustedes ya han llevado algún curso previo de física, donde ya seguramente les han comentado algo de esto. Sin embargo, lo que vamos a hacer hoy día es tratar de que queden muy claras algunas ideas y puntualizar algunas cosas, ¿de acuerdo? Bien, empezamos comentando lo que es medir. En su forma más sencilla, cuando hablamos de medir, hablamos de comparar, ¿no? Por ejemplo, si yo quisiera medir la longitud de mi pizarra, lo que tendría que hacer es comparar esa longitud con alguna otra longitud, ¿no? Por ejemplo, la longitud de esta mota. Y lo que haría, o mi procedimiento para medir sería empezar en alguno de los extremos, ¿no? Por ejemplo, acá, y empezar a colocar la mota una vez, donde acaba, que empiece una segunda vez, donde acaba, y así sucesivamente, ¿cierto? Hasta llegar al final de la pizarra y habré contado, ¿no? De repente unas 25 veces he puesto la mota a continuación de sí misma, ¿no? Porque donde terminaba, ahí mismo la ponía de nuevo, ¿no? Entonces yo diré que la longitud de mi pizarra es 25 veces la longitud de la mota, ¿no? Si digo que la mota tiene una longitud de 1, entonces diré que la pizarra tiene una longitud de 25, ¿correcto? Y estaría en este caso utilizando la mota como lo que se suele llamar un patrón o también una referencia, ¿correcto? Ya está. Bien, en general, cuando queramos medir otras magnitudes físicas, vamos a utilizar algo similar, ¿no? Quizá en algunos casos sí haya que hacer un proceso quizá un poco indirecto, pero en verdad el principio para medir ciertas variables o las variables físicas es el mismo, ¿no? En este caso de la distancia. Creo que el ejemplo de la medición de distancia es el más fácil de entender, el más básico, pero si quisiéramos hablar nosotros de la medición del tiempo, podríamos construir una analogía, ¿correcto?, que nos permite entender también cómo podemos medir el tiempo, ¿de acuerdo? Bien, en la antigüedad se usaban muchos patrones para medir longitud, ¿no? Por ejemplo, yo en el ejemplo anterior he utilizado la mota, pero bien podría haber utilizado de repente mi pulgar, ¿no? Si quisiera medir la longitud de la pizarra con mi pulgar, pues empezaría, ¿no? Pondría mi pulgar acá, donde acá, otra vez, una tercera vez, cuarta vez, quinta vez, y así, ¿no? Uno de los problemas con utilizar quizá alguna parte de mi cuerpo es que si viene otra persona y quiere medir la pizarra, pues si su dedo de repente es un poquito más gordito, si yo conté 200 dedos, ¿no?, para medir la longitud de mi pizarra, pues de repente esa persona con un dedo un poquito más gordito, pues de repente contará 150, ¿no? Solamente, o le bastará únicamente 150 veces colocar su dedo para llegar hasta el final de la pizarra. Bien, entonces lo que se hizo y lo que se hace es, lo podríamos poner así, es estandarizar, ¿no? Estandarizar debe entenderse como hacer algo común, ¿no? Hacer algo común. Entonces, si yo digo que se estandariza, significa que voy a hacer común una referencia o un patrón, para que todos tengan, o todas las personas que quieran medir, pues utilicen esa misma referencia o patrón, ¿no? Entonces, el caso de la longitud es en verdad algo relativamente sencillo. Yo podría hacer un patrón ahorita, cojo por ejemplo mi mota como el ejemplo anterior, o podría coger un pedazo de madera, ¿no?, la longitud que yo quiera, o la extensión que yo quiera, y podría decir, esta va a ser mi unidad, y si otra persona quiere utilizar esa unidad o ese patrón de medida, pues yo le prestaría momentáneamente mi patrón, le diría, oye, trae una madera y córtala de la misma longitud que mi patrón, y te la puedes llevar, y con eso ya tú también podrías medir, ¿no?, en donde quiera que estés. Entonces, en el caso de la longitud, pues es algo relativamente sencillo tener un patrón y hacer copias de ese patrón, ¿no? Muy bien, entonces eso se le llama estandarización, a crear un patrón el cual lo pueda usar mucha gente.
Y lo que vamos a hacer es lo siguiente, para poder construir la analogía con la medición del tiempo, la analogía que queremos hacer entre la medición de la longitud y la medición del tiempo, vamos a puntualizar algunas cosas, ¿correcto? Voy a tratar de esquematizar el ejemplo, o un ejemplo parecido al que les estaba comentando de mi pizarra. Y voy a hacer lo siguiente, supongamos que yo quiero medir la longitud de una mesa, ¿no? Voy a dibujar por acá mi mesa. Ya. La mesa tiene un largo, un ancho y seguramente un alto, ¿no? Me interesa en este caso el largo. Entonces yo digo lo siguiente, voy a dibujar por acá. Este va a ser mi patrón, que va a ser simplemente un pedazo, una varilla de madera, ¿correcto? Este va a ser mi patrón y yo quiero medir la longitud de la mesa. Entonces, ¿qué hago? Pues coloco el patrón acá, ¿no? Que este punto, por así llamarle, o este extremo, ¿no? El extremo izquierdo del patrón coincida con el extremo izquierdo de la mesa, ¿no? Entonces yo lo colocaría acá, lo pondría hasta acá, ¿no? Y luego digo, oye, el extremo derecho llegó hasta cierto punto y justo hasta donde llegó, yo muevo este patrón y lo vuelvo a colocar ahí, ¿no? Ahí está. Bueno, claramente no tiene que ser el mismo, sino podría ser otro con una longitud muy similar o idéntica, ¿no? Dos pedazos de madera con iguales longitudes. Y hago lo mismo, ¿no? Esto sucesivamente, digo, ¿dónde acaba? Acaba en este punto, ahí empieza el tercero, acaba acá, ¿no? Y de repente lo que sería usual es que no exactamente uno de los patrones tiene que terminar donde termina la mesa, ¿no? Yo diría, oye, ahí estoy antes todavía, y si coloco otro, me paso, ¿no? Entonces, claramente, la medición que hacemos es aproximada en ese sentido, ¿no? Porque yo diría, oye, ¿cuántos hay? Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, y un poco más, ¿no? 6 y un poco más. Entonces, yo no sé cuánto más, ¿no? Yo, ahorita al ojo podría decir, oye, es un poquito más de la mitad, pero es al ojo, ¿no? Entonces, justamente de lo que se trata es de no utilizar ese al ojo, sino utilizar un patrón para hacer la medición. Entonces, si es que yo no dispongo de un patrón más pequeño, pues lo único que puedo decir es lo siguiente, es que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 y un poco más, ¿no? Entonces yo podría decir que la longitud de la mesa es simplemente 6 y ya está, ¿no? O si quiero, utilizo el que se pasó ya, podría decir que la longitud es 7, cualquiera de los dos, ¿no? Muy bien, ¿cómo podría solucionar ese problema de que no acaba justo ahí? Pues bastante sencillo, ¿no? Porque yo podría decir, oye, cojo un patrón, por ejemplo, que sea la mitad de este de acá, ¿no? ¿Y cómo hago eso? ¿Cómo es que yo podría encontrar o construir un patrón que tenga la mitad de la longitud? Lo mido, profesor, y saco la mitad. No, se supone que no tenemos nada, no tenemos ningún instrumento, no tenemos una wincha, no tenemos nada. O sea, lo único que tenemos es esto, por ejemplo, ¿no? Yo les diría, lo único que tenemos es la mesa que queremos medir y vamos a poner esto de acá. Una varilla de madera la cual yo puedo cortar en los tamaños que yo quiera, ¿no? Entonces yo empecé diciendo, oye, escojo un patrón, ¿no? Corto un pedazo de esa varilla grande que tengo, que era el de acá, ¿no? Lo corté arbitrariamente de un tamaño arbitrario. A mí se me casaba la varilla y dije, lo corto por acá. Ya está, lo corté ahí y dije, este es mi patrón, ¿correcto? Ya, entonces la pregunta es, teniendo ya ese patrón, ¿cómo podría yo encontrar o construir un patrón que tenga la mitad de la longitud de esto de acá, ¿no? Entonces yo voy a decir lo siguiente, un patrón que tiene la mitad de la longitud, si yo tuviera dos de esos patrones que tienen la mitad de este patrón de acá, pues si yo los junto, me deberían dar esa longitud, ¿no? Entonces, el patrón que tiene la mitad de la longitud que el de acá, lo voy a dibujar por acá, tiene que ser de tal forma que si yo pongo uno a continuación de otro, idéntico, pues me tiene que dar esta longitud, ¿no? Entonces yo lo que podría hacer es, voy a cortar hasta que yo pruebe, ¿no? Por ponerlo así, por ponerlo de esa forma, hasta que yo pruebe que dos del mismo tamaño me dan uno de estos. Y ya tengo un patrón que es la mitad, ¿no?
Entonces la mitad que mi patrón inicial. Ya está. Entonces si yo utilizo estos patrones más pequeños acá, pues claramente yo tendría que el primero acaba acá, el segundo acaba acá, el tercero acaba acá, el cuarto acaba acá, y así, ¿no? Entonces tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, hasta acá tendría más o menos por acá 13 y un poquito, ¿no? Entonces yo podría, la longitud ahora sería 13, o si quiero, igual que en el caso anterior, podría poner 14, ¿no? Entonces acá claramente, profe, entonces ¿qué es 6, 7, 13 o 14? Bueno, primero acá, ¿no? 6 y 7, pues según serían 6 y 7 unidades, ¿no? O 6 o 7 veces este patrón, ¿no? Vamos a quedarnos, por simplicidad, con los números que están antes, ¿no? Es decir, ¿cuántos patrones yo contabilizo antes de pasarme? Entonces, ya nos olvidamos de esta opción, ¿no? Igual que acá nos olvidamos de esta opción, ¿correcto? Y vamos a decir lo siguiente, 6, y voy a decir, a este patrón le voy a llamar una unidad que la voy a anotar por 1. Entonces diría la longitud va a ser 6 unidades. Bien, la longitud medido con el patrón más pequeño sería 13, ¿correcto? Pero no le puedo poner U porque este patrón tiene una longitud diferente, ¿no? Le voy a poner U', ¿correcto? Sería 13 unidades U'. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces yo ya sé claramente por cómo definí el segundo patrón que 2U' me dan una U, ¿cierto? Es decir, dos longitudes de estas me dan una longitud de esta, ¿no? Entonces podría reemplazar acá y tendría U' igual U sobre 2 y por tanto tendría que esto es igual a 6.5U, ¿no? Acá estoy consiguiendo, por así decirlo, hacer una medición más precisa utilizando patrones más pequeños, ¿no? Bien, eso es justamente lo que uno hace con una wincha, ¿no? Si uno coge una wincha, ve que hay separaciones, las más pequeñas son usualmente las de 1 milímetro, ¿no? Entonces, esto de acá sería, o en la wincha sería como si fuesen patrones de 1 milímetro, y hay muchísimos, ¿no? Cuando junto 10 patrones de 1 milímetro, me sale un patrón de 1 centímetro. Si junto 10 patrones de 1 centímetro, me sale un patrón de 1 decímetro, y así sucesivamente, ¿no? Claramente la unidad estándar en el sistema internacional es el metro. Si cojo 1000 patrones de 1 milímetro, pues obtengo una longitud de 1 metro. ¿Correcto? Ya. Bien. Algo muy importante de esta discusión es lo siguiente, ¿sí? Que lo vamos a utilizar luego en la medición del tiempo. Es, oye, primero, cuando tú colocas un patrón, haces que un extremo del patrón coincida con un extremo de lo que quieres medir, ¿no? Es decir, el extremo izquierdo del primer patrón que puse coincide con el extremo izquierdo de la mesa, ¿no? De la mesa. Y otra cuestión importante es que el segundo patrón que yo coloco, ¿no? Este era el primero. Acá en rojo el segundo. El segundo patrón que yo coloco empieza justo donde acaba el primer patrón. Porque claramente no tendría sentido que yo diga, ¿no? Voy a medir con este patrón ya. Coloco acá 1, el otro lo coloco más allá, 2, van 2, el otro por acá 3, el otro por acá 4, mide 4. Eso no tendría sentido, ¿no? La intención es que yo no me pierda ningunos pedazos de longitud por medir, ¿no? Que mida todo. Entonces ahí me estaría perdiendo esos pedazos, ¿no? Ya está, entonces muy importante, porque vamos a utilizar esto luego, es que justo donde acaba uno, empieza el otro, ¿correcto? Ya, nosotros podemos decir lo siguiente, utilizando ya términos geométricos, podríamos decir, oye, podría esto visualizarlo como una recta y decir lo siguiente, ¿no? O como un segmento de recta y visualizar cada patrón como segmentos de recta más pequeñitos. Entonces yo tendría la longitud de la mesa, es un segmento de recta, y estoy cogiendo segmentos de recta más pequeñitos que serían los segmentos que representan mis patrones, ¿no? Acá está un segmento, otro por acá. Y claramente yo digo, ¿no? El lugar donde se separa un segmento del otro, geométricamente es lo que nosotros llamamos punto, ¿correcto? Entonces, estamos diferenciando dos tipos de cosas. Estamos diferenciando longitudes o segmentos, ¿correcto? Estamos diferenciando segmentos de puntos, ¿sí?
Entonces acá hay un punto, acá hay otro punto, acá hay otro punto, y claramente sé que hay infinitos puntos, ¿no? Por acá habrá otro punto, en medio habrá otro punto, infinitos puntos, ¿sí? Ya, muy bien, entonces yo digo, ¿un segmento cuántos puntos tiene? Pues tiene infinitos puntos, ¿no? Y también sabemos que si yo entre dos puntos, que yo siempre entre dos puntos voy a poder encontrar siempre otro punto, ¿no? Siempre que coja dos puntos diferentes, ¿no? Voy a poder encontrar en medio otro punto, ¿no? Entonces, ahí nada más vemos que existen infinitos puntos, ¿no? Bien, los segmentos tienen longitud, los puntos no tienen longitud, ¿sí? Yo sé que de repente estoy diciendo cosas que ustedes ya saben, que son un poco obvias, pero es que lo que quiero es que quede esto bien claro para que luego podamos construir una analogía de esto que estamos viendo en la medición de la longitud con la medición del tiempo, ¿correcto? Con la medición del tiempo. Bien, entonces, los segmentos tienen longitud, los puntos tienen longitud. Alguien de repente podría decir, profesor, sí, tienen una longitud los puntos, pero es bien pequeñita, bien pequeñita, bien pequeñita. No es así, ¿correcto? Los puntos no tienen longitud. Los puntos pueden separar dos segmentos, pero no es que tengan una longitud muy pequeñita. No tienen longitud. Su longitud, si quieren decirlo así, es cero, ¿correcto? Su longitud es cero. Ya está. Entonces, súper sencillo, profesor, ¿qué cosa es medir? Medir es comparar la dimensión o magnitud de algo con la magnitud o dimensión de otra cosa, ¿no? En el caso de la longitud es sumamente intuitivo cómo hacer eso, ¿correcto? Muy bien, entonces ahora vamos a pasar ya a hablar del tiempo, ¿sí? Y vamos a decir lo siguiente. Primero, tratar de definir, el tiempo es un concepto muy básico, muy primario. Tratar de definirlo es una cuestión un poco complicada. Nosotros tenemos una idea intuitiva de lo que es el tiempo. Tratar de definirlo de manera un poco rigurosa es muy complicado y en verdad no nos sirve de mucho, ¿no? Es suficiente con la noción intuitiva que nosotros tenemos y va a ser suficiente con la matematización de esa noción intuitiva que tenemos. ¿Estamos? Bien, pero podría decir lo siguiente, ¿no? El tiempo es, podría ponerlo como una forma de un ritmo, el ritmo de las cosas, una forma de cómo cambian las cosas, ¿no? Cómo es que las cosas están de una forma y luego están de otra manera, ¿correcto? O también podría decirse cómo evolucionan las cosas, ¿no? Podríamos comentar ese par de cosas. Ya, vamos a olvidarnos por un momento que existen los relojes. Olvídense que existen los relojes. Entonces yo les preguntaría, ¿cómo puedo hacer para poder saber si algo, un evento, ¿correcto?, demora más o menos que otro evento? Por ejemplo, ¿no? Un evento o un proceso, digamos, es el siguiente, es el proceso de barrer toda mi casa, ¿no? Si yo empiezo a barrer, en cierto momento empiezo a barrer y en cierto momento acabo, ¿no? Entonces, eso me toma cierto tiempo, ¿no? Ya. Ese sería un primer proceso. Un segundo proceso sería el siguiente. Pongámosle comer un bizcocho, ¿no? Acá tengo el bizcocho, lo empiezo a comer, lo acabo. Eso me toma también cierto tiempo, ¿correcto? Ya. La pregunta es, si yo no tuviese relojes, ¿cómo es que podría saber que uno tarda más que el otro, ¿no? Intuitivamente, algo me dice que más me voy a demorar barriendo mi casa y que comer el bizcocho pues es algo que puedo hacer más rápido, ¿no? La pregunta es, sin tener relojes, ¿cómo podría saber cuál demora más o cuál demora menos, ¿no? ¿Cómo podría saber? Ya, para eso vamos a utilizar, se puede construir una analogía muy bonita entre la medición de la longitud y del tiempo, y yo les voy a comentar lo siguiente, ¿no? O vamos a hacer lo siguiente, vamos a imaginar que tenemos dos barras de madera, ¿sí? Y yo les pregunto, una pregunta que podría sonar un poco tonta, ¿no? Pero no lo es, porque esto nos va a servir mucho después. Yo les pregunto, ¿cómo puedes saber, sin tener nada más, sin tener un patrón ni nada, cómo puedes saber acá cuál de los dos es más largo? ¿Cómo podrías saberlo? ¿Qué harías?
sin tener nada más, solamente tienes esos dos cuerpos. Profe, al ojo. Ya. Yo sé que al ojo puede ser una respuesta, pero yo quiero una respuesta que sea más rigurosa y que quede completamente claro que uno es más largo que el otro, ¿no? Porque yo los he dibujado acá, ¿no? Pero yo podría haberlos dibujado de repente uno por acá y este por acá, ¿no? Ahí te preguntaría, oye, ¿cuál es más largo? ¿Qué harías tú, intuitivamente? Ya sé, profesor, los pongo uno encima del otro, que ambos empiecen en un mismo extremo, es decir, hago que los dos extremos estén juntos y luego veo a lo largo de ambas cuál acaba primero, ¿no? Entonces digo, acá están mis dos objetos, voy a ponerlos en cierta posición. Acá está uno, el de acá, un poco más pequeño, y el otro lo voy a poner acá de tal manera que el extremo izquierdo de ambos sea coincidente, ¿no? Ya, el otro lo voy a dibujar con rojo. Ahí está. Entonces, lo voy a colocar acá. Y ahora, ¿qué digo? Oye, he colocado los dos objetos de tal manera que uno de sus extremos, el extremo izquierdo en este caso, es coincidente para ambos, ¿no? O ambos son coincidentes. Y ahora digo, cuando yo me muevo hacia allá, a lo largo de las barras, ¿cuál acaba primero? Es claramente el rojo, ¿no? Yo me muevo hacia allá, el rojo acabó antes y luego acaba el azul. Por tanto, digo con total certeza y completamente seguro que el rojo es más pequeño que el azul, ¿no? Ya, la pregunta es, ¿esa es la única manera de colocar los objetos de forma que yo pueda darme cuenta de cuál es más largo y cuál es más corto? No, en verdad se me ocurren dos maneras más. Una de ellas sería la siguiente. No hago que su lado izquierdo esté junto, sino que el lado derecho, ¿no? Entonces diría, coloco por acá coloco el otro. Entonces digo, ya no empiezan ambos a la vez, sino que más bien primero empieza, cuando yo me muevo de izquierda a derecha, hacia allá, primero empieza la barra azul, ¿no? Avanzo, empieza después la barra roja y ambos terminan en el mismo lugar. Sus extremos derechos son coincidentes. Conclusión, nuevamente, oye, mira, terminaron en el mismo lugar, pero el azul empezó antes. Conclusión, el azul tiene mayor longitud, ¿no? Y una tercera forma sería la de acá, ¿no? ¿Qué podría decir en ese caso? Ah, profesor, yo puedo decir lo siguiente. Si yo me muevo de izquierda a derecha, avanzo así, me doy cuenta que primero empieza el azul, luego después empieza el rojo, luego acaba el rojo y después de acabar el rojo acaba el azul. ¿Correcto? Se pasa el azul, ¿no? Entonces, conclusión, el azul es más grande que el rojo. Lo mismo, ¿sí? Ya está. Esto de acá lo vamos a utilizar para la medición del tiempo. Entonces, volviendo al ejemplo que les puse, yo quiero, sin tener ningún reloj ni nada, saber qué cosa dura más. Si dura más el barrer toda mi casa o comerme un bizcocho. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Pues algo similar, ¿no? ¿Cómo sería en este caso? Diría yo, ya sé, voy a empezar ambas cosas en el mismo momento, ¿sí? Es decir, justo cuando empiezo a barrer, me voy a comer el bizcocho. O de repente son dos personas, ¿no? Yo barro y mi amigo come el bizcocho, ya está. Entonces, yo justo cuando empiezo a barrer, mi amigo justo empieza a comerse el bizcocho. Si mi amigo termina de comerse el bizcocho antes de que yo termine de barrer, pues claramente podré decir que yo me demoré más que mi amigo, ¿no? Si pasa lo contrario, que yo termino de barrer y mi amigo sigue disfrutando su bizcocho, pues claramente diré que yo me demoré menos, o yo me demoré menos en barrer que mi amigo en comerse un bizcocho. ¿De acuerdo? Entonces, bacán, ¿no? Si se dan cuenta, hemos utilizado lo mismo que he comentado acá para el caso de la longitud. Lo mismo podemos utilizar en el caso del tiempo. Bien, entonces miren, no utilizamos ningún reloj y hemos podido decir si uno empieza o si uno tiene más
podríamos decirle así, más duración, ¿no? O más, también podríamos decir esto, más longitud en el tiempo, ¿no? Entonces yo diría, oye, cuando mi amigo terminó de comer el bizcocho, yo aún seguía barriendo, entonces digo, el proceso de barrer toma más tiempo, o tiene una longitud de tiempo, también podría decir eso, mayor que el proceso de comer un bizcocho, ¿correcto? Ya. Ahora vamos a tratar de imaginar un patrón para el tiempo, ¿no? ¿Qué sería un patrón para el tiempo? ¿Qué era un patrón para el caso de la longitud? Simplemente una longitud, ¿no? Acá cogí un pedazo de madera, esta longitud es mi patrón, ¿cierto? Ya está. ¿Cómo sería en el caso del tiempo? En el caso del tiempo yo podría seleccionar un proceso que demore tanto, su propia cantidad de tiempo, su propia longitud de tiempo, y decir que esa duración es mi unidad o mi patrón, ¿correcto? Hay muchas formas de escoger un patrón, ¿no? Alguien podría decir, profesor, yo escojo mi patrón como la duración o lo que tarda mi amigo en comer un bizcocho, ¿no? Entonces, si yo quiero saber, por ejemplo, cuánto me demoro yo en barrer la casa en unidades, en unidades que sean la duración de lo que tarda mi amigo en comer un bizcocho, pues yo haría lo siguiente, ¿no? Le pondría una bolsa de bizcochos a mi amigo y empezaríamos los dos al mismo tiempo. Le digo, ya, empiezo yo a barrer, mi amigo comienza a comer, mi amigo se acaba uno, come otro, come otro, come otro, ¿no? Y justo cuando yo acabo de barrer, mi amigo se está comiendo el 12º bizcocho, ¿no? Está terminando el 12º bizcocho. Entonces diría, lo que yo me he tardado yo son 12 comidas de bizcocho. Así de sencillo. Bueno, pero hay un problema, ¿no? Que mi amigo de repente, el primer bizcocho, como tenía hambre, se lo comió bien rápido, ¿no? Después ya se fue poniendo un poco más lento, el último bizcocho ya estaba medio empachado y lo comió demorándose más, ¿no? Entonces, claramente utilizar el proceso de comer un bizcocho es una mala alternativa, ¿no? Necesitaríamos escoger algún patrón, algún proceso que de alguna manera podamos decir que tengamos alguna garantía de que siempre va a durar lo mismo, ¿no? Por así ponerlo, ¿no? Es decir, el primer bizcocho lo puedo comer más rápido, más lento que el segundo bizcocho, ¿no? Es decir, no tengo ninguna garantía de que ambos procesos, la comida del primer bizcocho con la comida del segundo bizcocho, duren lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué podría escoger yo? ¿Qué podría escoger yo? Bueno, hay varias opciones. La opción más sencilla es la siguiente. Cojo una pita, cojo una masa, ¿no? Lo que se llama un péndulo, construyo un péndulo, lo levanto un poquito, o lo giro un poquito, lo suelto, y el péndulo va a empezar a oscilar, ¿no? Va a empezar a oscilar. Ya sabemos que de acuerdo a la longitud, pues oscilará con mayor o menor rapidez, ¿no? Ya. La pregunta es, ¿cuál sería en este caso mi patrón? Yo podría definir mi patrón de la siguiente manera. Vamos a dibujar el péndulo. Ahí está. Yo soy cuidadoso y el péndulo lo jalo un poquito y tengo cuidado de, en cierto momento, soltarlo, ¿no? Lo suelto, teniendo cuidado de no darle un empujón, ni un jalón, ni nada, ¿no? Soltarlo simplemente. Entonces lo suelto, esto de acá va a oscilar, va a llegar hasta otro lado, hasta acá, y luego va a regresar, ¿no? Yo voy a decir lo siguiente, mi patrón para medir el tiempo va a ser la duración de una oscilación completa, ¿no? Es decir, de una ida y de una venida. Entonces yo digo, oye, lo que tarda el péndulo en ir y venir, ese va a ser mi patrón de tiempo, ¿correcto? Ya, entonces, si yo lo dejo ahí, sin tocarlo, el péndulo va, viene varias veces. La pregunta es, en la primera ida y venida, con la segunda ida y venida, ¿tardarán lo mismo? ¿Tardarán lo mismo o no tardarán lo mismo?
¿Cómo saberlo? ¿Cómo saberlo? Ya, para eso tendríamos que, por ahora no podemos decir que rigurosamente tardan lo mismo porque no hay forma. No hay forma de que nosotros comparemos la primera ida y venida con la segunda ida y venida, ¿correcto? Lo que sí podemos hacer es lo siguiente. Si nosotros construimos 10 péndulos que tengan la misma longitud, y si gustan, para ser más precisos, la misma masa, construimos 100 péndulos, construimos 1000 péndulos, y si en un mismo momento esos 1000 péndulos los soltamos, ¿correcto? Todos al mismo tiempo van a regresar a su... Es decir, si yo tengo acá 1000 péndulos idénticos, ¿no? Los suelto, van, vienen, voy a observar que en el mismo momento todos regresan a su posición inicial, ¿correcto? Todos. Entonces algo me dice, oye, mira, son péndulos, bueno, en este caso bastaría con garantizar que tengan la misma longitud, son péndulos que tienen la misma longitud y todos tardan lo mismo en ir y venir, ¿no? Todos tardan lo mismo en ir y venir. Entonces, eso de ahí me puede dar una idea a mí, la cual yo la debo tomar, de que la duración del péndulo, por así decirlo, no cambia, ¿no? Porque yo podría, claro, si yo realizo el experimento después, horas después o semanas después, no hay forma de compararlo, al menos ahorita no se me ocurre una forma de compararlo con lo que yo observé antes, ¿no? Pero los péndulos en sí mismos, entre sí mismos, sí los podría comparar. Y algo más, uno como persona tiene una noción o una sensación intuitiva del tiempo, ¿no? Sabe intuitivamente qué cosas duran más, qué cosas duran menos, y puede percibir de alguna manera que dos cosas puedan demorar más, demorar igual o demorar menos, ¿correcto? Entonces, de alguna manera, si yo observo el péndulo, yo voy a tener la sensación de que el mismo péndulo, siempre que lo suelto, va y viene, siempre tarda, quizás no igual, ¿no? Quizás no puedo atreverme a decirlo igual, pero sí podría atreverme a decir muy parecido, ¿no? O sea, yo digo, tengo la sensación de que siempre el péndulo demora lo mismo. Mi sensación propia, como humano, del tiempo, a veces dicen que uno tiene una especie de reloj biológico, ¿no? Mi sensación, mi percepción del tiempo me dice que tardan el mismo péndulo, la primera ida y venida tarda lo mismo que la segunda ida y venida, ¿no? Ya. Como ahorita no tenemos más conocimientos de cómo se comporta el universo, conocimientos más profundos, simplemente lo único que podemos hacer ahorita es suponer, ¿no? Vamos a suponer entonces, y es lo que se hizo, que como mi sensación, mi percepción del tiempo, mi percepción interna del tiempo me dice que tarda muy parecido, entonces voy a suponer que siempre tardan lo mismo, ¿no? Entonces ya tengo un patrón en el cual yo digo que lo que sería, utilizando esta analogía de acá, sería como decir tener un patrón de madera cuya longitud siempre es la misma, ¿no? Ahorita, más tarde, después siempre es la misma. Algo igual acá, ¿no? Yo digo, voy a suponer o voy a decir que lo que tarda el péndulo en ir y venir siempre va a ser lo mismo y va a ser igual a una unidad, ¿correcto? Ya está. Con ese patrón yo podría ya medir cualquier proceso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo haría? Oye, quiero, me falta algo importante. Profesor, usted dijo acá que justo donde acaba el primero empieza el segundo, justo donde acaba el segundo empieza el tercero y así sucesivamente. Profesor, ¿eso se cumple acá? Tendría que cumplirse acá. ¿Por qué? Profesor, acá tiene que ser así para no perderme pedacitos de longitud, ¿no? Algo similar tendría que ocurrir acá para que yo no me pierda pedacitos de tiempo, ¿no? Entonces, imagínense este mal experimento, ¿no? Yo diría, voy a medir cuánto me tardo en barrer mi casa. Entonces mi amigo está con el péndulo, ¿no? Acá está, él va a ser el que cuente el tiempo. Y decimos, ya, ahora, empecemos. Entonces yo empiezo a barrer, mi amigo coge, suelta, va, viene, lo coge ahí, lo detiene un ratito, ¿no? Lo suelta de nuevo, lo coge, espera ahí un ratito, lo suelta. Eso estaría mal, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en ese que estoy diciendo, espera un ratito, pues ahí el tiempo, por así decirlo, lo estamos perdiendo de contabilizar. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer mi amigo?
no tendría que cogerlo, ¿no? Porque si ustedes se dan cuenta, si el péndulo lo dejo ahí, va, viene, justo cuando termina ese proceso, el proceso de ir y venir, justo en ese momento, justo ahí, es que empieza la segunda ida y la segunda venida. Si es que yo no lo toco, ¿no? Entonces, justo cuando acaba la primera ida y venida, justo ahí, empieza la segunda ida y venida. Y justo cuando acaba la segunda ida y venida, empieza la tercera ida y venida. Entonces, ese péndulo me permite muy fácilmente garantizar justamente eso, ¿no? Que donde termina el primer patrón, empiece el segundo patrón. Entonces, mi amigo lo único que tendría que hacer es soltarlo y no tocarlo, ¿no? Soltarlo y contar. 1, 2, 3, 4, ¿no? Y en algún momento yo le diré, ya, terminé. Y mi amigo dirá, ya, contabilicé 27. 27 veces el péndulo ha ido y venido, ¿no? 27 y un poquito, lo dejamos en 27 meses, ya, 27. Bien, acá habíamos diferenciado en términos geométricos dos cosas, ¿no? Uno es el segmento, un segmento de recta, y otro es el punto, ¿correcto? Ya, en nuestra construcción de esa analogía entre la medición de distancia y tiempo, ¿cuál sería el segmento y cuál sería el punto? ¿Qué opinan? ¿Cuál sería el segmento y cuál sería el punto? Profesor, el segmento sería como todo ese proceso, ¿no? Todo ese tiempo que tarda en ir y venir. Y el punto, profesor, sería el momento justo cuando acaba uno de esos procesos, ¿no? Es decir, el péndulo lo suelto acá, va, viene, justo cuando llega a la posición de donde empezó, posición original, es decir, justo cuando termina, esta es la ida y esta es la venida, justo cuando termina la venida, justo ahí sería lo que acá le llamamos punto, ¿no? Ya, entonces, ¿cómo se le llama en el caso del tiempo? Se le llama instante, ¿cierto? Se le llama instante. Entonces yo digo, oye, yo lo dejo, transcurre una cantidad de tiempo, se puede decir transcurre un intervalo de tiempo, va y viene, transcurre un intervalo de tiempo, y ese intervalo de tiempo acaba justo, o sin decir justo, acaba en un instante, ¿no? Entonces, vamos a escribir esto. Al instante le podemos poner otro nombre, ¿no? Tratando de relacionarlo aún más con la parte de medición de longitud. Podríamos llamarle al instante punto en el tiempo. ¿Correcto? Punto en el tiempo. Ya. Una forma sencilla de definir o encontrar o indicar o señalar los instantes en la vida real es la siguiente, ¿no? Un instante puede señalarse en el momento cuando empieza o acaba algo, ¿no? Por ejemplo, yo digo, voy a mover mi mano hasta que choque con la pizarra, ¿sí? Y luego la voy a dejar pegada a la pizarra. Entonces yo digo, el tiempo pasa, el tiempo pasa, el tiempo pasa, y en cierto punto del tiempo, mi mano pasa de no estar en contacto con la pizarra a estar en contacto con la pizarra. Si paso de algo, ¿no? A que ese algo ya deje de ser, ¿no? Por ejemplo, ese algo es mi mano, podría definirlo mediante una afirmación, podría decir, mi mano no está en contacto con la pizarra, esa es mi afirmación. Pasa el tiempo, mi mano se va moviendo y en cierto momento esa afirmación es falsa, porque mi mano ya está en contacto con la pizarra, ¿no? En cierto momento digo, pero sería en cierto instante, en cierto punto del tiempo, mi mano pasa de no estar en contacto con la pizarra a estar en contacto con la pizarra. Entonces, fácilmente nosotros podemos señalar
los instantes como puntos de inicio o de final de algún proceso, ¿no? De manera similar a como nosotros estábamos marcando los puntos acá, ¿cierto? Estamos marcando los puntos acá justo al final o al inicio, no de un proceso, sino de un pedazo o de un segmento, ¿no? Un segmento de recta, o si lo quieren ver, al final o al inicio de un patrón, ¿correcto? Entonces, si a mí me preguntasen, profesor, ¿cuánto dura un instante? Si me preguntan, ¿cuánto dura un instante? ¿Cómo construiría yo una pregunta análoga en el caso de la longitud? ¿Qué me preguntaría en el caso de la longitud? Diría, ¿qué longitud tiene un punto, no? Y esa pregunta ya la respondimos. Un punto no tiene longitud, su longitud es cero. Entonces, si me preguntan, ¿cuánto dura un instante? Pues la respuesta, y ya tendría que estar seguro, ¿correcto? No es, profesor, un instante dura muy poquitito de tiempo. Muy poquito, es un pedacito muy pequeñitito de tiempo. Esa es la respuesta incorrecta, ¿sí? Un instante, si me dicen cuánto dura un instante, un instante no dura nada. Un instante marca cuando empieza o termina algún proceso o alguna actividad, ¿de acuerdo? Claramente, al igual que acá, yo teniendo dos puntos puedo encontrar puntos intermedios, ¿no? Si tengo esos dos puntos, ¿cómo encuentro un punto intermedio? Cogiendo un patrón más pequeño. Igual acá, ¿no? Si yo digo, oye, en el instante tal, empieza, va y viene, le podría poner un nombre, ¿no? En el instante 1, o en el instante A, pongo ese nombre, en el instante A empieza, va y viene, en el instante B termina. Yo puedo encontrar un instante que esté en medio de esos dos instantes, del instante A y del instante B. Repito, en el instante A lo suelto, va, viene, y en el instante B termina. ¿Yo podría encontrar algún instante que esté en medio de los dos? Pues claro, ¿no? Igual que antes, acá tendría que coger un patrón que dure menos, ¿no? De repente podría encontrar un patrón que dure, de manera similar a como lo hice acá, que dure la mitad, ¿no? Podría encontrar un patrón que dure la mitad de este patrón. ¿Cómo verificaría o cómo sabría que dure la mitad? Ah, profesor, usted muy fácil. Usted tiene que construir un péndulo, de repente más chiquito, creo, profesor, no sé, de repente, de tal manera que cuando ese péndulo vaya, venga, es decir, dos idas y venidas, este de acá solamente realice una ida y venida. Es decir, si ambos péndulos, el de acá con el de acá, si ambos péndulos los suelto en el mismo momento o en el mismo instante, este irá y vendrá, y este también irá, vendrá, pero este que se moverá, veré quizá que se mueve más rápido, ¿no? Irá, vendrá, y justo a la segunda ida y venida, justo cuando llega de nuevo a su posición original, pero ya por segunda vez, este lo habrá hecho solo por primera vez, ¿no? Entonces yo digo, va, viene, y en esa misma cantidad de tiempo, este de acá ha ido y venido dos veces. Entonces ahí podré decir, de manera similar a lo que yo grafiqué por acá, podré decir que el tiempo que tarda este péndulo es la mitad del tiempo que tarda el de acá, ¿no? Porque dos de estos tiempos me hacen uno de estos de acá, ¿no? Entonces ahí fácilmente podré encontrar ese instante que está entre el instante A y B que había mencionado hace un momento, ¿no? ¿Cuál podría ser? Ya sé, profesor, yo digo, en cierto instante yo suelto a ambos, que le llamo instante A, ¿correcto? Instante A, va, viene, o vamos a decir, va, viene, el de acá, va, viene, cuando viene por primera vez, o cuando termina, ¿no? La primera oscilación de ir y venir, le llamo instante C le voy a poner, ¿correcto? Luego de nuevo va, viene, y a ese instante final de la segunda, al final de la segunda ida y venida le llamo B, y justamente acá el final de la primera ida y venida también es B, ¿no? Entonces claramente el instante C estará entre A y B, entre los instantes A y el instante B, ¿no? Bien, nosotros podemos graficar
o representar mediante una gráfica los instantes y también lo que podríamos llamar, hemos llamado los intervalos de tiempo, ¿no? O periodos, como quisiéramos llamar. Entonces, podríamos decir lo siguiente, ¿no? Vamos a graficar en lo que se llama una línea de tiempo el proceso de barrer la casa y el proceso de comer un bizcocho. Graficamos una línea, ¿sí? Y lo que hacemos es lo siguiente, a esa línea le ponemos una flechita, ¿correcto? Le ponemos una flechita. Esa flechita, que usualmente se grafica hacia la derecha, me va a decir lo siguiente, me va a decir que si yo cojo por acá un punto que representa un instante, ¿no? Por acá otro punto que representa otro instante, si un punto está a la derecha de otro punto, significa que ese instante ocurrió después de este instante, ¿correcto? O sea, esta línea me marca cómo las cosas van transcurriendo, ¿no? Mientras más a la derecha esté es que las cosas han transcurrido después, las que están más a la izquierda son las que transcurrieron antes. Ya está, borramos esto y decimos, ¿cómo graficamos ambos procesos, uno de barrer la casa y el otro de comer un bizcocho? Ya. Con negro voy a graficar el proceso de barrer la casa y voy a decir, empieza en cierto instante, acá está, ese instante lo grafico con un punto que le voy a llamar A. En ese instante empieza y grafico un segmento de recta hasta otro instante que le voy a llamar B, que es el instante en el cual yo terminé de barrer mi casa, ¿sí? Y ahora con rojo voy a graficar el proceso de comer un bizcocho. Vamos a suponer, para este ejemplo, que yo empecé a comer el bizcocho después de haber comenzado a barrer, pero antes de haber terminado de barrer. ¿De acuerdo? Miren. Por A estoy señalando el instante en el cual yo empecé a barrer, por B estoy señalando el instante en el cual yo terminé de barrer. Y lo que yo sé es que mi amigo empezó a comer el bizcocho después de que yo empecé a barrer, pero antes de que yo haya terminado de barrer. Entonces, puedo dibujarlo donde quieren, ¿verdad? Lo voy a dibujar acá, ¿sí? Entonces le llamaría C. Entonces digo, C está entre A y B, ¿no? Luego digo, mi amigo terminó de comer el bizcocho incluso antes de que yo termine de barrer. Entonces, ¿dónde tendría que estar ese punto? Claro, profesor, tiene que estar después de C, porque uno no puede terminar de comer antes de haber empezado a comer, ¿no? Entonces, ese punto tendrá que estar después. Pero me dice que terminó de comer antes de que termine de barrer. Entonces, necesariamente tiene que estar antes de B, ¿no? Entonces lo pondría por acá. Ahí está. Aquí estoy dibujando un segmento en rojo, ¿no? Y ya está. Estamos representando, podría utilizar unas flechitas, podría indicar en negro, ¿no? Podría decirle esto es el proceso de barrer. Proceso de barrer. Procesos tardan o toman un tiempo, ¿no? En rojo diría, ese es el proceso de comer bizcocho. En rojo, ¿no? Entonces, claramente, en esta gráfica estoy representando que comer un bizcocho tarda menos que barrer, ¿no? ¿Cuánto menos, cuánto más? Pues para eso ya de repente necesitaría utilizar un patrón, ¿no? Por ahora no estoy utilizando el patrón, simplemente estoy graficando dos procesos olvidándome de cualquier patrón, ¿de acuerdo? Ya, entonces yo diría, barrer, el proceso de barrer está representado por ese segmento de recta, o intervalo, como lo quieran ver, definido por los puntos A y B. A es un punto de esa recta, y A indica un instante en el tiempo, o un punto en el tiempo, o un instante simplemente, ¿de acuerdo? Igual B, entonces A que sería el instante en el cual empiezo a barrer, B sería el instante en el cual termino de barrer, de manera similar C sería el instante en el cual empiezo a comer el bizcocho, y D sería el instante en el cual termino de comer el bizcocho, ¿no? Ese intervalo, ese segmento de recta en rojo, está indicando justamente ese proceso, ¿correcto? Procesos tardan tiempo. Ya está.
Claramente podríamos nosotros utilizar el patrón, ¿no? Si nosotros utilizamos el patrón podríamos construir algo similar, pero podríamos ya quizá decir, ¿no? Voy a marcar, si este es mi patrón, voy a, al instante en el cual suelto el patrón le voy a llamar 0, ¿no? Podría poner entonces acá un punto, el 0. Luego suelto el patrón, va, viene, y al instante en el cual viene le llamo 1, ¿correcto? Entonces digo, tiene que estar después, ¿no? Entonces sería el instante 1, ¿no? Sigue el patrón oscilando, ¿no? Justo cuando llegó, se va de nuevo, viene la segunda venida y sería el instante número 2, ¿no? Y lo que tengo que hacer es algo más o menos obvio, y es que cuando lo grafico, cuando hago esa gráfica, esta distancia tiene que ser igual a esta distancia. ¿Por qué? Porque estamos suponiendo que la ida y venida del patrón cada vez, o sea, esta es la primera ida y venida, esta es la segunda ida y venida, estoy suponiendo, como comentamos hace un rato, que ambas tardan lo mismo. Y como yo supongo eso, pues las voy a graficar de la misma longitud, ¿no? Y así sucesivamente volverá a ir, volverá a venir. Al final de la tercera ida y venida quedará definido el tercer instante, ¿no? Utilizando esos puntos yo podría, si quiero, colocar algún otro proceso, ¿no? Por ejemplo, el de comer el bizcocho, y de repente comer el bizcocho me sale que acá está el punto C y por acá está el punto D, ¿no? Ahí está. Y yo podría decir que aproximadamente, ¿no? Comer el bizcocho dura muy aproximadamente, ¿no? Vamos a ponerlo un poquito más grande para que no nos confundamos. Vamos a borrar esto. Para que sea una aproximación más cercana, ¿no? Ahí está. 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? Supongamos que por acá está el punto C y por acá está el punto D, ¿no? Este sería mi segmento, ¿correcto? Que representa el proceso de comer un bizcocho. Entonces yo diría, ¿cuánto me tardo en comer un bizcocho? Me tardo 1, 2, 3, 4, un poquito y un poquito. Podría decir 4 y un poquito más. No sé cuánto poquito más, porque yo no puedo saber cuánto tarda esto, ni cuánto tarda esto, ¿no? Entonces yo digo, aproximadamente tardo 1, 2, 3, 4, ¿no? El tiempo que me tardo en comer un bizcocho es 4 o aproximadamente 4. Bien, para terminar esta parte, comentarles que esta palabra es muy importante y a veces se utiliza en el mundo cotidiano de una forma quizá no tan correcta, ¿no? Por ejemplo, te vas tú a ver a tu enamorada, llegas a su casa, la llamas por teléfono, le dices, ya estoy acá afuera, y ella te dice, espérame, bajo en un instante, ¿no? ¿Qué significa eso? Porque si realmente interpretáramos lo que ella nos dice como realmente un instante, pues si ella me dice, espérame un instante, y un instante no tarda nada, no demora nada, pues eso significaría que no la tienes que esperar nada y que ella ya está ahí, ¿no? Espérame un instante, espérame nada, significa que ella ya está abajo, ¿correcto? Entonces, claramente en el lenguaje cotidiano, por instante se toma a una cantidad muy pequeña de tiempo, ¿no? Ella te está diciendo, oye, ya estoy a punto de bajar, llego rápidamente, ¿no? Bajo rápidamente. No diría mal utilizado porque es el lenguaje cotidiano, ¿no? Pero para nosotros ya tiene que quedar claro que un instante no tiene duración, no representa una cantidad de tiempo, simplemente representa, como lo hemos puesto acá, un punto en el tiempo, el momento donde puede acabar o empezar algo, como así lo tratamos de explicar, ¿correcto? No tiene una duración, ¿correcto? Muy bien. Podríamos comentar algunos ejemplos más. Por ejemplo, yo podría decir, ¿no? Si estuviéramos en las clases presenciales, yo podría poner el siguiente ejemplo. Podría decirles, alumnos, en el instante en que yo cruce la puerta, la clase habrá terminado,
¿no? Miren, imaginen que estamos en clases presenciales, por ahí está la puerta y yo digo, en el instante en que yo cruce la puerta, la clase habrá terminado. La pregunta es, ¿esa frase está utilizando la palabra instante de manera precisa, tal como la estamos entendiendo nosotros acá? ¿Sí o no? En el instante que cruce la puerta, la clase habrá acabado, ¿no? Entonces, yo podría decir que sí, si es que yo planteo esa oración de una manera un poco más formal, y diría lo siguiente, ¿no? Podría dibujar acá el salón de clase visto desde arriba, por acá está la puerta, ¿no? Acá estoy yo, estoy saliendo, voy a salir, ¿no? Acá está el aula, este es el aula, voy a salir y voy a decir lo siguiente. Si dice, en el instante en que cruce la puerta, voy a decir, ese instante en que cruce la puerta va a ser el instante en el cual alguna parte de mi cuerpo, la que sea, pasa de estar de este lado, definido seguramente por algún plano, a estar del lado izquierdo, no en esta gráfica, al lado derecho. Entonces, yo camino y en algún momento mi mano pasa de estar adentro, la punta de mi dedo, a estar afuera. ¿Correcto? Entonces, ahí sí, podría decir, hay un instante en el cual yo puedo ponerlo, si quisiera ser más riguroso, podría ponerlo así, ¿no? Yo podría decir, esta afirmación, ¿no? Alguna parte de mi cuerpo está fuera. Entonces, cuando yo estoy por acá más o menos, o acá en la gráfica, esta afirmación es falsa, ¿cierto? Alguna parte de mi cuerpo está fuera, es falsa. Pero en algún momento, quizá cuando mi dedo ya pasó, ¿no? Pasó cierta superficie, si quiero poner cierta superficie imaginaria, ¿no? Superficie imaginaria que está por acá. Entonces, esa afirmación se volverá verdadera, ¿no? Pasará de ser falsa a verdadera. Alguna parte de mi cuerpo está fuera, antes cuando estaba dentro yo era falsa, pasa a ser verdadera en un instante, de un momento a otro, en un instante pasa de ser falsa a verdadera. Entonces sí esa frase sería rigurosa cuando el profesor o cuando yo diga, muchachos, en el instante que cruce la puerta, la clase habrá acabado, ¿no? Y así podríamos inventarnos más ejemplos. Entonces, resumiendo, hemos construido una analogía muy bonita entre la medición de longitud y la medición del tiempo, ¿correcto? Hemos diferenciado en la medición de longitud segmentos y puntos, ¿no? Y en el tiempo sus análogos serían periodos de tiempo, ¿no? O intervalos de tiempo y instantes o puntos en el tiempo, ¿correcto? Lo que es usual, lo que vamos a utilizar nosotros es una gráfica para representar justamente de manera similar a como acá representamos pedazos de longitud o longitudes y los puntos donde empiezan esas longitudes o esos segmentos, ¿no? Igual acá utilizamos segmentos para los procesos, como comer un bizcocho o como barrer, y utilizamos puntos para señalar dónde comienzan o dónde terminan esos procesos.